¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu propia familia te tratara como una sirvienta? ¿Y si un día apareciera un extraño misterioso ofreciéndote una salida, pero a un precio que podría costarte la vida? Esta es la historia real de Elara Whitmore, una joven de 18 años que vivió en la Inglaterra de 1847, maltratada por su propia madrastra y hermanastras después de la muerte de su padre. Limpiaba los suelos de mármol con las manos agrietadas por el frío, dormía en el ático, como si fuera una extraña en su propio hogar. Y cada día se despertaba preguntándose si alguna vez conocería la libertad, hasta que una noche de febrero, bajo la nieve y las sombras, llegó un carruaje negro. De él bajó Adrian de Ravenscroft, el duque más poderoso y misterioso del norte de Inglaterra. Sus ojos azules como la tormenta se posaron en Elara, y con una voz que helaba la sangre, hizo una propuesta que cambiaría todo. Necesito una esposa, alguien que pueda desaparecer si es necesario. Lo que Elara no sabía era que el castillo de Ravenscroft guardaba secretos tan oscuros que podrían destruir no solo su vida, sino su propia alma. Una maldición familiar, una hermana encerrada en una torre prohibida y un amor que desafiaría todas las reglas de la sociedad. Si quieres descubrir cómo una joven maltratada se convirtió en la salvación de una familia maldita, dale like a este video, sígueme para más historias increíbles y comenta de qué país me estás escuchando. Te prometo que esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas, porque a veces el destino llega en un carruaje negro a medianoche con una propuesta que no puedes rechazar. El viento helado de febrero golpeaba los cristales empañados de la mansión, Whitmore como puños desesperados. En el interior, el calor del hogar apenas llegaba a los rincones, donde Elara fregaba el suelo de mármol con manos agrietadas por el frío. Sus 18 años parecían 30 bajo la luz amarillenta de las velas, y sus ojos verdes, que una vez brillaron con sueños, ahora solo reflejaban cansancio. ¡Elara! La voz de su madrastra, Lady Margaret Whitmore, cortó el aire como una navaja. El té de Lord Pemberton está frío. ¿Acaso pretendes arruinar nuestra reputación? La joven se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus rodillas protestaban. Había estado limpiando desde el amanecer, y el sol ya se ocultaba tras las colinas nevadas de Yorkshire. Perdóneme, Lady Margaret, lo prepararé inmediatamente. No me vengas con esa voz de mártir, escupió la mujer, su rostro contraído por la irritación. Si tu padre no hubiera sido tan débil de corazón, al reconocerte como su hija legítima, ya estarías donde corresponde, en las calles. Las palabras golpearon a Elara como bofetadas familiares. 5 años habían pasado desde que su padre, Sir Edmund Whitmore, perdiera la vida en un accidente de caza, dejándola a merced de una madrastra que jamás la había querido, y 2 hermanastras que la veían como una mancha en su linaje. Madre tiene razón, intervino Cordelia, la mayor de las hermanastras, desde su cómodo sillón junto al fuego. Es una vergüenza que compartas nuestro apellido. Beatriz, la menor, rió con malicia mientras bordaba junto a la ventana. Al menos sirve para algo. Las criadas cuestan dinero, ella es gratuita. Elara apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Pero había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. En cambio, se dirigió hacia la cocina, donde Mrs. Henderson, la única persona que mostraba algo de bondad hacia ella, preparaba la cena. «No les hagas caso, niña», murmuró la anciana cocinera, sin levantar la vista de la olla. El corazón cruel siempre encuentra su castigo. «¿Y cuándo llegará ese castigo?», preguntó Elara en voz baja, mientras preparaba una nueva bandeja de té. «Llevo 5 años esperando». Mrs. Henderson la miró con ojos llenos de una sabiduría que solo da el tiempo. «A veces, querida, el destino tiene planes que no podemos ver hasta que están frente a nosotros». Como si el universo hubiera escuchado sus palabras, el sonido de cascos de caballos resonó en el patio empedrado. Un carruaje negro, elegante y misterioso se detuvo frente a la entrada principal. El escudo de armas grabado en la puerta hizo que Mrs. Henderson ahogara un grito. «Por todos los santos»,
susurró. Es el escudo de los Ravenscroft. Elara frunció el ceño. ¿Los Ravenscroft? El duque de Ravenscroft, niña. Se dice que es el hombre más rico y poderoso del norte de Inglaterra. Y también el más misterioso. Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la casa como cañonazos. Lady Margaret corrió hacia el espejo del vestíbulo, arreglándose el cabello con nerviosismo, mientras sus hijas se alisaban los vestidos con prisa desesperada. ¡Elara!, gritó Lady Margaret. Vete a tu habitación y no salgas hasta que yo te lo ordene. Pero la curiosidad pudo más que la obediencia. Desde las sombras de la escalera trasera, Elara observó cómo un hombre alto y imponente entraba en la casa. Su cabello negro como la noche contrastaba con su piel pálida y sus ojos eran del azul más intenso que jamás había visto, como el cielo justo antes de una tormenta. El duque Adrian de Ravenscroft vestía un abrigo de lana negra que parecía absorber la luz de las velas. Su presencia llenaba la habitación de una manera que hizo que todos los presentes se sintieran pequeños e insignificantes. Lady Whitmore, su voz era profunda, con un acento refinado que hablaba de educación y poder. Lamento presentarme sin avisar, pero tengo una propuesta que no puede esperar. Lady Margaret prácticamente se derritió en reverencias. Su excelencia es bienvenido en cualquier momento. Por favor, permítanos ofrecerle. No he venido por hospitalidad, la interrumpió Adrian con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender varios grados. He venido por asuntos de negocios, asuntos que conciernen al futuro de esta casa. Cordelia y Beatriz intercambiaron miradas emocionadas. ¿Acaso el duque más codiciado de Inglaterra había venido a pedir la mano de una de ellas? Pero las siguientes palabras del duque destruyeron esas ilusiones de un solo golpe. Tengo entendido que Sir Edmund Whitmore tenía deudas considerables con mi difunto padre. Deudas que, según mis registros, jamás fueron saldadas. El color desapareció del rostro de Lady Margaret como si hubiera visto un fantasma. Su excelencia debe estar equivocado. Mi esposo jamás. 50.000 libras le resulta familiar. Adrian sacó un documento de su abrigo, firmado y sellado por su esposo, con esta propiedad como garantía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elara sintió como su corazón se aceleraba. 50.000 libras era una fortuna imposible de pagar para su familia. Debe haber una manera de resolver esto, suplicó Lady Margaret. Somos una familia respetable. Podemos llegar a un acuerdo. Los ojos azules del duque se pasearon por la habitación hasta detenerse, de manera inexplicable, en las sombras donde Elara se ocultaba. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y ella sintió como si ese hombre pudiera ver directamente a su alma. «Oh, sí», murmuró Adrian sin apartar la mirada de las sombras. «Creo que sí hay una manera de resolver esto, pero requerirá un sacrificio que quizás no estén dispuestas a hacer». ¿Qué sabía el misterioso duque sobre la familia Whitmore que ellos mismos desconocían? ¿Y por qué sus ojos parecían buscar algo o alguien que no estaba a la vista? Adrian de Ravenscroft se paseó por el salón con la elegancia de un depredador que conoce perfectamente su territorio. Cada paso resonaba contra el suelo de mármol, como el tic-tac de un reloj que marca el final de una era. La propuesta es simple, continuó, deteniéndose frente al retrato de Sir Edmund que colgaba sobre la chimenea. Pueden saldar la deuda de una manera alternativa. Lady Margaret se retorció las manos, sus nudillos blancos como huesos. Estamos dispuestas a escuchar cualquier cosa, Su Excelencia. Necesito una esposa. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Cordelia y Beatriz se irguieron inmediatamente, sus ojos brillando con una ambición que no pudieron ocultar. Pero el duque continuó, y sus siguientes palabras las dejaron heladas. No cualquier esposa. Necesito a alguien que no tenga ataduras sociales. Alguien que no sea extrañada por la sociedad londinense. Alguien que pueda desaparecer si es necesario. Elara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Desaparecer? ¿Qué clase de hombre era este duque? No comprendo, tartamudeó Lady Margaret.
Adrian se giró lentamente, y esta vez su mirada fue directa hacia las sombras donde Elara se ocultaba. Creo que sí comprende. Sir Edmund tenía 3 hijas, ¿no es así? Cordelia, Beatrice y una tercera que rara vez es mencionada en los círculos sociales. El aire se volvió espeso como miel. Lady Margaret palideció hasta parecer un fantasma. Su excelencia debe estar confundido. Solo tengo 2 hijas. Elara Whitmore, interrumpió Adrian, pronunciando el nombre como si fuera una llave que abría puertas secretas. Hija legítima de Sir Edmund, reconocida legalmente pero tratada como una sombra en su propio hogar. ¿Cómo sabía tanto sobre ella? Elara sintió que las piernas le temblaban. Este hombre era peligroso, pero había algo en su voz cuando pronunció su nombre, algo que no era completamente frío. Ella no sería adecuada para un hombre de su posición, se aventuró Lady Margaret desesperada. Al contrario, los ojos azules del duque brillaron con una intensidad que hizo que el aire chisporroteara. Es perfectamente adecuada para mis propósitos. No tiene compromisos sociales, no será extrañada en Londres y hizo una pausa cargada de significado. Tiene algo que necesito. Cordelia no pudo contenerse más. ¿Qué podría tener esa sirvienta que nosotras no tengamos? Adrian sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que conoce. Secretos que otros darían cualquier cosa por descubrir. Libertad, querida Cordelia. Libertad para desaparecer del mundo sin que nadie haga preguntas incómodas. El duque caminó hacia las sombras de la escalera, como si pudiera ver a través de la oscuridad. Elara Whitmore, sé que estás ahí. Sal y escucha mi propuesta directamente. No había escapatoria. Con el corazón martilleando en su pecho, Elara emergió de las sombras. Su vestido simple y remendado contrastaba dramáticamente con los elegantes atuendos de sus hermanastras, pero cuando los ojos del duque se posaron en ella, fue como si fuera la única persona en la habitación. «Eres más hermosa de lo que esperaba», murmuró Adrian, y por primera vez su voz perdió algo de esa frialdad cortante. Elara levantó el mentón con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «¿Qué quiere de mí, su excelencia?» «Matrimonio. ¿Por 1 año? Después de ese tiempo, recibirás una dote generosa y la libertad para ir donde quieras. Podrás comenzar una nueva vida lejos de...» Su mirada se deslizó despectivamente hacia Lady Margaret. «Esto. ¿Y a cambio?» «Serás mi esposa en nombre únicamente. Vivirás en mi castillo, llevarás mi apellido y no harás preguntas sobre mis asuntos. Es un arreglo de conveniencia mutua». Lady Margaret intervino bruscamente. «Es absurdo. No puede casarse con ella. Piense en Cordelia o en Beatrice. Son más apropiadas para...» ¿Para qué?» La voz de Adrian se volvió peligrosamente baja. «Para cotillear en los salones de Londres sobre los asuntos de mi casa, para exigir atención y lujos que no estoy dispuesto a proporcionar. No, Lady Margaret, Elisa es exactamente lo que necesito». «Elara», corrigió la joven suavemente. «Mi nombre es Elara». Adrian parpadeó como si hubiera sido sacado de un trance. «Elara, por supuesto, perdóname». Hubo algo en esa disculpa, algo genuino, que contrastaba con el frío pragmatismo de su propuesta. Elara lo estudió con atención. Este hombre era un rompecabezas, y cada pieza parecía contradecir a la anterior. «¿Y si me niego?», preguntó. «Entonces esta familia perderá su hogar, sus posesiones, y será arruinada socialmente. Terminarán en la pobreza o peor aún, en la cárcel por deudas impagadas». Era una amenaza, pero dicha con la neutralidad de quien simplemente expone hechos inevitables. Elara miró a su alrededor. Lady Margaret temblaba de terror. Cordelia y Beatrice parecían 2 muñecas de porcelana a punto de romperse. Mrs. Henderson apareció en el umbral de la cocina, sus ojos llenos de lágrimas y comprensión. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó finalmente. «Hasta mañana al amanecer. Mi carruaje estará aquí a las 6 en punto. Si sales de la casa, interpretaré eso como un sí. Si no...» Se encogió de hombros. «Los documentos de embargo serán ejecutados al mediodía». Adrian se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin volverse.
Para que conste, Elara Whitmore, no soy el villano de esta historia, pero tampoco soy el héroe que podrías estar esperando. Soy simplemente un hombre que necesita algo que solo tú puedes darme. ¿Qué es eso que necesita?, gritó ella a sus espaldas. Él se giró una última vez, y en sus ojos azules había algo que parecía dolor, desesperación, una oportunidad de redención, algo que perdí hace mucho tiempo y que quizás, solo quizás, pueda recuperar. Y con esas palabras crípticas, Adrian de Ravenscroft desapareció en la noche, dejando tras él un silencio cargado de decisiones imposibles y destinos inciertos. Elara se quedó allí, en medio del salón, sabiendo que su vida cambiaría para siempre sin importar lo que eligiera. Pero por primera vez en 5 años, la decisión era suya. La pregunta era, ¿tendría el valor de tomarla? La madrugada llegó demasiado pronto y demasiado tarde a la vez. Elara había pasado la noche en vela, caminando por su pequeña habitación del ático como un animal enjaulado. Cada tabla del suelo crujía bajo sus pies descalzos, contándole secretos de una casa que nunca había sido realmente su hogar. A las 5:30 tomó su decisión. Con manos temblorosas pero decididas, empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cuero, agrietado que había sido de su padre. Sus libros, los pocos que había logrado salvar de las hogueras de limpieza de Lady Margaret, el collar de perlas de su madre biológica, una miniatura de sus padres, y la ropa que no estaba completamente remendada. Todo cabía en una maleta. 18 años de vida reducidos a objetos que podían llevarse con una sola mano. Mrs. Henderson la esperaba en la cocina con una canasta de mimbre, pan, queso y un termo de té caliente, murmuró la anciana con lágrimas en los ojos. No sabemos qué clase de viaje te espera, niña. Mrs. Henderson, no digas nada, querida. Has tomado la decisión correcta. Este lugar te ha robado demasiados años de vida. Es hora de que recuperes tu libertad, aunque venga de la mano de un extraño. El sonido de cascos resonó en el patio a las 6 en punto, exacto como había prometido. Elara se asomó por la ventana y vio el mismo carruaje negro, pero ahora a la luz del amanecer podía apreciar más detalles. Era de una elegancia sombría, con herrajes de plata y cortinas de terciopelo negro. Los caballos eran magníficos ejemplares negros que resoplaban vapor en el aire frío. Un lacayo bajó del pescante y se dirigió hacia la puerta principal, pero Elara ya estaba saliendo por la cocina. No quería despedidas teatrales ni últimas humillaciones de su familia. «Espere», dijo al lacayo un hombre mayor de rostro amable. «Soy yo». El hombre la miró de arriba a abajo sin juicio alguno, solo con curiosidad profesional. «¿Miss Elara?» «Sí. Soy Thomas, al servicio de su excelencia. Permítame ayudarla con su equipaje». Cuando Thomas tomó su maleta, Elara notó que no mostró sorpresa por lo liviana que era. ¿Acaso el duque le había advertido sobre su situación? La puerta del carruaje se abrió, y allí estaba Adrian de Ravenscroft, vestido de negro como la noche anterior, pero ahora, bajo la luz del amanecer, podía ver mejor sus rasgos. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás 30 años, pero sus ojos tenían la profundidad de alguien que había vivido mucho más. «Buenos días, Elara». Su voz sonaba diferente, menos intimidante, aunque igualmente cautivadora. «Me alegra que hayas decidido acompañarme». «No tuve mucha elección», replicó ella, aceptando la mano enguantada que él le ofrecía para subir al carruaje. «Siempre hay elección», murmuró él, sus ojos encontrando los de ella. «El hecho de que hayas elegido esto dice mucho sobre tu carácter». El interior del carruaje era lujoso, pero sobrio. Asientos de cuero negro, mantas de lana suave y pequeñas lámparas que daban una luz cálida y dorada. Era más cómodo que cualquier lugar donde Elara hubiera estado en años. Cuando el carruaje se puso en marcha, ella miró por última vez la mansión Whitmore. En una ventana del segundo piso vio las siluetas de Lady Margaret y sus hijas, observando su partida. No sintió tristeza, solo un extraño alivio, como si finalmente pudiera respirar después de años de ahogarse. «¿Te arrepientes?».
preguntó Adrian, siguiendo la dirección de su mirada. No, respondió ella con una honestidad que la sorprendió incluso a sí misma. Deberían haberme vendido hace años. Al menos así habría sido por dinero en efectivo. Adrian soltó una risa corta y amarga. ¡Y qué pragmática! Me gusta eso. Viajaron en relativo silencio durante la primera hora. Elara observaba el paisaje cambiante por la ventanilla, mientras Adrian leía unos documentos con el ceño fruncido. Ocasionalmente, ella lo estudiaba cuando pensaba que él no se daba cuenta, notando cómo sus manos se tensaban al pasar ciertas páginas, o cómo su mandíbula se endurecía al leer algo particularmente desagradable. ¿Puedo preguntar algo?, dijo finalmente Elara. Por supuesto. ¿Cómo sabía tanto sobre mi familia? ¿Sobre mí? Adrian cerró los documentos lentamente y la miró con una intensidad que hizo que ella se sintiera como si fuera un libro que él estaba leyendo. Tu padre y el mío fueron socios comerciales durante muchos años, antes de que tú nacieras, antes de que las cosas se complicaran. ¿Qué tipo de complicaciones? Una sombra cruzó el rostro de Adrian. El tipo que destruye familias y deja cicatrices que nunca sanan completamente. Elara esperó más explicaciones, pero él se volvió hacia la ventanilla, claramente indicando que esa línea de conversación había terminado. Sin embargo, había plantado una semilla de curiosidad que ella sabía que crecería hasta convertirse en una necesidad desesperada de respuestas. El viaje continuó hacia el norte, alejándose cada vez más de la civilización. Los pueblos se volvían más pequeños, las casas más dispersas y el paisaje más salvaje. Páramos cubiertos de brezos se extendían hasta el horizonte, interrumpidos ocasionalmente por bosques densos y misteriosos. Cuando el sol comenzó a declinar, Elara vio algo que hizo que su aliento se atascara en su garganta. Ravenscroft Castle se alzaba en la distancia como algo salido de una pesadilla gótica. Torres negras se recortaban contra el cielo gris, y las ventanas brillaban con una luz dorada que parecía parpadear como ojos vigilantes. El castillo estaba construido en lo alto de un acantilado rocoso, rodeado por bosques tan densos que parecían muros vivientes. «Es imponente», logró decir Elara. «Es una prisión», murmuró Adrian tan bajo que ella casi no lo escuchó. «¿Perdón? Dije que es mi hogar», corrigió él rápidamente. Pero Elara estaba segura de haber escuchado bien la primera vez. El carruaje ascendió por un sendero serpenteante tallado en la roca. A medida que se acercaban, Elara pudo ver más detalles del castillo. Era antiguo, probablemente medieval, pero había sido cuidadosamente mantenido. Las piedras estaban limpias, los jardines bien cuidados, y las antorchas ardían en intervalos regulares a lo largo de las murallas. Sin embargo, había algo en el lugar que le erizaba la piel. Una sensación de que secretos muy antiguos se escondían entre esas piedras centenarias. Cuando finalmente se detuvieron en el patio principal, una pequeña multitud de sirvientes se había congregado para recibirlos. Todos vestían uniformes negros, y todos tenían la misma expresión, curiosidad mezclada con algo que parecía compasión. Adrian bajó primero y luego le ofreció la mano a Elara cuando sus pies tocaron las piedras del patio. Sintió como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo completamente diferente. «Bienvenida a Ravenscroft Castle», dijo Adrian, su voz resonando contra las paredes de piedra. «Tu hogar durante el próximo año». Una mujer mayor se acercó a ellos. Era elegante y digna, con cabello gris recogido en un moño perfecto y ojos grises que parecían ver demasiado. «Esta es Mrs. Fairfax, el ama de llaves», presentó Adrian. «Ella se encargará de que tengas todo lo que necesites». Mrs. Fairfax hizo una reverencia cortés. «Es un placer conocerla, Su Excelencia. Hemos preparado la suite para usted». «¿Su Excelencia?» Elara parpadeó confundida hasta que se dio cuenta de que técnicamente, como futura esposa del duque, ese sería su título. «Mañana tendremos la ceremonia», continuó Adrian. «Será simple, solo los testigos necesarios. Esta noche puedes descansar y familiarizarte con tu nuevo entorno». Había algo en la manera en que dijo familiarizarte
que hizo que Elara sintiera un escalofrío de advertencia. ¿Hay algo que deba saber sobre las reglas de este lugar?, preguntó. Adrian se detuvo en medio del patio y la miró, con una seriedad que hizo que todos los sirvientes se alejaran discretamente. Solo una regla, Elara. La torre norte está prohibida. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes intentar entrar allí. ¿Por qué? Porque algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas. Algunas verdades es mejor que permanezcan enterradas. Y con esas palabras ominosas, Adrian de Ravenscroft desapareció en las sombras del castillo, dejando a Elara sola en el patio con la certeza de que había entrado en algo mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. La torre norte se alzaba sobre ellos, oscura y silenciosa, pero Elara habría jurado que vio una luz moviéndose detrás de una de sus ventanas. ¿Qué secretos guardaba el duque en esa torre prohibida? ¿Y por qué tenía la terrible sensación de que su destino estaba irremediablemente conectado con lo que se ocultaba allí? Elara despertó en una cama que era más suave que cualquier nube que hubiera imaginado. Por un momento, desorientada por el lujo que la rodeaba, pensó que todo había sido un sueño extraño. Pero cuando abrió los ojos y vio las cortinas de terciopelo azul marino y las paredes de piedra antigua, la realidad la golpeó como agua fría. Hoy se casaría con un extraño. La suite era magnífica. Tenía una sala de estar con chimenea, un dormitorio espacioso y un baño privado con una bañera de mármol que parecía una pequeña piscina. Las ventanas daban a los jardines del castillo, donde los rosales trepadores creaban un laberinto de belleza y espinas. Una doncella joven apareció con el desayuno y un vestido que hizo que Elara ahogara un grito de admiración. Era de seda color marfil, con bordados delicados en hilo de plata y mangas largas de encaje que parecían telarañas preciosas. Era el vestido más hermoso que jamás había visto y definitivamente el más caro. Su excelencia lo eligió personalmente, murmuró la doncella. Una chica pelirroja de ojos verdes llamada Mary. Dijo que el color haría resaltar sus ojos. ¿Adrian había pensado en sus ojos al elegir el vestido? Elara sintió una calidez extraña en el pecho, seguida inmediatamente por confusión. Esto era un matrimonio de conveniencia, se recordó. No debería leer demasiado en gestos, que probablemente no significaban nada. Pero cuando se vio en el espejo, vestida con ese traje que la transformaba de sirvienta en princesa, no pudo evitar preguntarse qué vería Adrian cuando la mirara. La ceremonia tendría lugar en la capilla privada del castillo al mediodía. Elara había esperado algo pequeño y funcional, pero cuando Mrs. Fairfax la guió por los pasillos de piedra, se encontró en un espacio que le quitó el aliento. La capilla era antigua pero hermosa, con vitrales que pintaban arcoíris sobre las bancas de madera oscura. Velas ardían en candelabros dorados, y el altar estaba decorado con rosas blancas, que perfumaban el aire con su fragancia delicada. Adrian ya estaba allí, esperando junto al altar con el vicario. Vestía un traje negro, impecable, que hacía que sus ojos azules parecieran aún más intensos. Cuando la vio entrar, algo cambió en su expresión. La máscara fría se resquebrajó por un momento, y Elara vio algo que parecía asombro. «Estás hermosa», murmuró cuando ella llegó a su lado, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Elara sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Es el vestido. Es precioso». «No». Adrian la miró directamente a los ojos. «Eres tú». El vicario carraspeó, recordándoles el propósito de su presencia. Era un hombre mayor, de aspecto bondadoso, pero con ojos que parecían guardar secretos propios. «¿Podemos comenzar?», preguntó suavemente. La ceremonia fue extrañamente íntima para ser un matrimonio de conveniencia. Los votos tradicionales sonaban diferentes. Cuando se pronunciaban en esa capilla antigua, con solo las velas como testigos y el eco de sus voces rebotando contra las piedras centenarias. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Adrian sacó una sortija que hizo que Elara contuviera la respiración. Era un anillo antiguo, con un zafiro del mismo azul que los ojos del duque, rodeado de diamantes pequeños que captaban la luz como estrellas. «Fue de mi abuela»,
explicó Adrian mientras deslizaba el anillo en su dedo. Ella habría querido que lo llevara alguien que lo mereciera. Había algo en esas palabras, una emoción contenida que hizo que Elara lo mirara con nueva curiosidad. ¿Qué había en su historia familiar que lo afectaba tanto? Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Adrian dudó por un momento antes de inclinarse para besarla. Fue un beso suave, casi reverente, que duró apenas un segundo, pero que dejó a Elara con la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Bienvenida a la familia Ravenscroft, Elara», murmuró contra sus labios. Después de la ceremonia, hubo una cena pequeña pero elegante en el comedor principal. La mesa podría haber acomodado a 20 personas, pero solo estaban ellos dos, en extremos opuestos, separados por candelabros de plata y arreglos florales que parecían una barrera civilizada. «¿Siempre come solo?», preguntó Elara, rompiendo un silencio que se estaba volviendo incómodo. «Casi siempre», Adrian cortó su carne con precisión quirúrgica. «La soledad es más honesta que la compañía fingida». «¿Y yo qué soy? ¿Compañía fingida?». Él levantó la vista sorprendido por la pregunta directa. «No lo sé todavía». «¿Tú qué eres, Elara?». Era una pregunta cargada de significados ocultos. Elara dejó su tenedor y lo estudió por encima de las velas. «Soy alguien que ha aprendido a sobrevivir siendo honesta, incluso cuando duele. Así que te diré la verdad. No sé por qué realmente me trajiste aquí, pero sé que no es solo por el dinero que debía a mi familia». Adrian se quedó inmóvil por un largo momento. Luego lentamente sonrió. No fue su sonrisa fría habitual, sino algo genuino que transformó completamente su rostro. «Tienes razón. No es solo por el dinero. Entonces, ¿por qué?». «Porque necesitaba a alguien que no tuviera miedo de hacer las preguntas difíciles. Alguien que no se conformara con respuestas superficiales». «¿Y por qué necesitas eso?». Adrian se levantó de la mesa y caminó hacia una de las ventanas altas que daban al patio. La luna llena bañaba el castillo, con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas y misteriosas. «Porque hay cosas en este lugar, Elara, cosas que necesitan ser resueltas, y para eso necesito a alguien en quien pueda confiar completamente». Elara se acercó a él, intrigada por la vulnerabilidad que había en su voz. «¿Qué tipo de cosas?». Adrian se giró hacia ella, y en la luz de la luna sus ojos parecían atormentados. «Mi familia tiene una maldición, Elara. Suena ridículo, lo sé, pero es real. Y si no encuentro una manera de romperla, todo lo que amo será destruido, incluyéndote a ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. «¿Una maldición?», susurró. «¿Qué tipo de maldición?». Antes de que Adrian pudiera responder, un sonido los interrumpió. Era música, muy suave y melancólica, que parecía venir de arriba. Una melodía de piano que flotaba por los pasillos del castillo como un fantasma musical. Elara miró hacia el techo. «¿Y quién está tocando?». El rostro de Adrian se endureció inmediatamente, toda la vulnerabilidad desapareciendo detrás de su máscara familiar. «Nadie, no hay nadie más en el castillo esta noche». Pero la música continuaba, hermosa y triste, llamándolos desde las alturas del castillo. Y Elara habría jurado que venía de la dirección de la torre norte. «Adrian», dijo lentamente, «hay alguien ahí arriba». «No». Su voz era firme, casi desesperada. «No hay nadie. Es solo el viento en las piedras viejas». Pero ambos sabían que el viento no podía tocar una melodía tan perfecta, tan llena de dolor humano. Elara miró a su nuevo esposo y vio miedo en sus ojos. No miedo de ella, sino miedo de que ella descubriera algo que él desesperadamente quería mantener oculto. La música se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándolos en un silencio que se sentía más pesado que antes. «Estoy cansada», mintió Elara. «Creo que iré a descansar». Adrian asintió claramente aliviado. «Por supuesto, ha sido un día muy largo». Pero mientras caminaba hacia sus aposentos, Elara sabía que no dormiría. La música había despertado algo en ella, una curiosidad
que se había convertido en necesidad. Había alguien en esa torre, alguien que tocaba como si su corazón estuviera rompiéndose. Y por primera vez desde que había llegado al castillo, Elara se preguntó si no era la única prisionera en Ravenscroft. Esa noche, acostada en su cama de seda, escuchó. Y justo antes del amanecer, cuando el castillo estaba más silencioso, la escuchó de nuevo. La música, suave, triste y completamente imposible de ignorar. Alguien en la torre norte estaba llamándola. Y Elara sabía que, tarde o temprano, tendría que responder a esa llamada. Los días siguientes en Ravenscroft, Castle cayeron en una rutina extraña, pero no desagradable. Elara desayunaba sola en su suite, paseaba por los jardines durante las mañanas, almorzaba en la biblioteca, un lugar magnífico lleno de libros que no había podido tocar en años, y cenaba con Adrian en el gran comedor. Pero cada noche, sin falta, la música regresaba. Siempre era la misma melodía, melancólica y hermosa, que parecía contar una historia de amor perdido y esperanza marchita. Y siempre venía de la torre norte. Adrian fingía no escucharla. Cuando Elara mencionaba la música, él cambiaba de tema con una habilidad que sugería años de práctica. Pero ella veía cómo se tensaba cuando las primeras notas flotaban por el aire, cómo su mandíbula se endurecía y sus ojos se llenaban de algo que parecía dolor. Era su cuarta noche como duquesa cuando finalmente decidió que había esperado suficiente. La música había comenzado más temprano esa noche, justo después de cenar. Adrian se había retirado abruptamente a su estudio, murmurando algo sobre correspondencia urgente. Pero Elara había visto cómo sus manos temblaban ligeramente al despedirse. Esperó hasta que estuvo segura de que todos los sirvientes se habían retirado. Luego, vestida con una bata de seda y llevando una vela, salió de sus aposentos. Los pasillos del castillo, por la noche, eran como arterias de un organismo gigante y silencioso. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre las piedras frías, y la llama de su vela creaba sombras danzantes en las paredes, cubiertas de tapices antiguos. Siguió la música como si fuera un hilo de Ariadna, subiendo escaleras de caracol y recorriendo corredores que parecían no haber sido utilizados en años. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba a la torre norte y la música más clara. Era hermosa. Quienquiera que estuviera tocando tenía un talento extraordinario, pero había algo más en esa música. Había dolor, sí, pero también amor. Una devoción tan profunda que trascendía la tristeza y se convertía en algo casi sagrado. Finalmente llegó a una puerta de roble oscuro con herrajes de hierro forjado. La música venía claramente de detrás de esa puerta. Elara puso su mano en la manija, esperando encontrarla cerrada con llave. Se abrió sin resistencia. El cuarto que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era una suite elegante, decorada en tonos de azul y plata, con muebles delicados y cortinas de seda que brillaban bajo la luz de docenas de velas. En el centro de la habitación había un piano de cola, y sentada ante él, Elara ahogó un grito. Era una mujer joven, quizás de su misma edad, con cabello rubio dorado, que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía un camisón de encaje blanco que parecía de otra época, y sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que hablaba de años de entrenamiento. Pero lo que hizo que Elara sintiera que el mundo se tambalea bajo sus pies fueron los ojos de la mujer. Eran del mismo azul intenso que los de Adrian. La música se detuvo abruptamente cuando la mujer notó su presencia. Se giró lentamente y Elara vio que sus ojos estaban llenos de una mezcla de curiosidad y algo que parecía esperanza. «Tú debes ser Elara», dijo la mujer con una voz suave y musical. «He estado esperando conocerte». Elara encontró su voz después de varios intentos. «¿Quién eres?» La mujer sonrió, y en esa sonrisa Elara vio un parecido inconfundible con Adrian. «Soy Isabel de Ravenscroft, la hermana de Adrian». El mundo pareció detenerse. Adrian tenía una hermana que vivía encerrada en la torre norte, tocando música que sonaba como lágrimas convertidas en melodía.
Pero él nunca mencionó que tuviera una hermana. Por supuesto que no. Isabel se levantó del piano con movimientos que parecían de otro mundo, etéreos y frágiles. Para Adrian, yo estoy sin vida. He estado sin vida durante 5 años. Sin vida, pero estás aquí, estás hablando conmigo. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Físicamente sí, pero para el mundo exterior, para la sociedad, para mi propia familia, morí en un accidente hace 5 años. Ese fue el precio de la maldición de nuestra familia. El Lara, el precio que pagué por amar a la persona equivocada. El Lara sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en una silla cercana, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No entiendo. ¡Qué maldición! ¿De qué estás hablando? Isabel se acercó a la ventana y miró hacia los jardines bañados por la luna. Los Ravenscroft hemos estado malditos durante generaciones. Estamos condenados a amar profundamente, pero siempre a las personas equivocadas, en el momento equivocado, de la manera equivocada. Y cuando amamos, ese amor nos destruye. Eso no puede ser real. Las maldiciones no existen, ¿no? Isabel se giró, y sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el Lara sintiera escalofríos. Entonces explícame por qué mi abuelo se quitó la vida después de que su esposa lo abandonara por su mejor amigo. Explícame por qué mi padre enloquece poco a poco desde que nuestra madre se fue sin decir palabra cuando yo tenía 12 años. Explícame por qué yo estoy aquí, encerrada como un secreto vergonzoso, porque me enamoré de un hombre que era el prometido de otra. El Lara sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera horrible. ¿Adrian te encerró aquí? Adrian me salvó, corrigió Isabel con fiereza. Cuando el escándalo estalló, cuando descubrieron mi affair con Lord Blackwood, la sociedad exigía mi cabeza. Habría sido arruinada completamente, enviada al exilio o peor. Así que Adrian fingió mi accidente. Me trajo aquí donde podía estar a salvo, pero su voz se quebró, donde podía estar sola para siempre. El horror de la situación comenzó a asentarse en la mente de Lara. ¿Y Lord Blackwood? Se casó con su prometida como estaba planeado. Nunca supo que yo seguía con vida. Para él, también estoy sin vida. Pero él te amaba. Los ojos de Isabel se llenaron de una tristeza tan profunda que Lara sintió como si estuviera mirando un pozo sin fondo. Esa es la maldición, ¿no lo entiendes? Nunca sabemos si realmente nos aman, o si solo somos otra víctima de su propio destino trágico. Siempre hay dudas, siempre hay dolor. El Lara se levantó bruscamente. ¿Por eso Adrian me trajo aquí? ¿Para romper esa maldición? No lo sé, admitió Isabel. Pero sé que está desesperado, y sé que desde que llegaste por primera vez en años, tengo esperanza de que quizás esta vez sea diferente. ¿Diferente cómo? Antes de que Isabel pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Ambas mujeres se congelaron cuando la voz de Adrian llegó hasta ellas, cargada de pánico. ¡El Lara! ¡El Lara, ¿dónde estás? La puerta se abrió de par en par, y Adrian apareció en el umbral. Su cabello estaba despeinado, su camisa abierta en el cuello, y sus ojos eran los de un hombre que acababa de ver sus peores miedos hacerse realidad. Su mirada fue de Lara a Isabel, y Lara vio cómo algo se moría en su interior. No, susurró. No debías estar aquí. No debías conocerla. Adrian. Lara dio un paso hacia él, pero él retrocedió como si fuera venenosa. «¿Puedo explicar?» ¿Explicar qué? Su voz era un rugido de dolor y traición. «Explicar que desobedeciste la única regla que te di. Explicar que ahora lo sabes todo y que vas a huir como todos los demás». «¡No voy a huir!» Todos huyen, Lara. Siempre huyen cuando descubren la verdad sobre nosotros. Cuando se dan cuenta de que no somos las personas que creían que éramos. Isabel se interpuso entre ellos. «Adrian, detente. Ella no es como los otros. He estado hablando con ella, y es diferente». «¿Diferente?» Adrian rió con amargura. «Todos son diferentes hasta que no lo son. Todos prometen quedarse hasta que se van». Lara sintió como la rabia se encendía en su pecho. «¡Basta! No soy todos los demás.
Soy yo, Elara, tu esposa. Y si me das la oportunidad de hablar, en lugar de asumir lo peor de mí, tal vez descubras que algunos de nosotros somos capaces de entender que las familias tienen secretos y que amar a alguien significa aceptar todas sus partes. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Adrian la miró como si fuera la primera vez que la veía realmente. ¿No vas a huir?, susurró. ¿A dónde iría?, replicó Elara. Este es mi hogar ahora. Tú eres mi esposo. Y ella, miró a Isabel, es mi familia ahora también. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Adrián pareció respirar. La maldición, Elara, ahora que lo sabes todo, ahora que has visto lo que somos realmente, ¿no tienes miedo? Elara se acercó a él lentamente hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. Tengo miedo de muchas cosas, Adrian. Tengo miedo de que nunca confíes en mí completamente. Tengo miedo de que siempre esperes que me vaya. Pero no tengo miedo de ti, ni de tu familia, ni de ninguna maldición. ¿Por qué no? Elara sonrió, y fue una sonrisa llena de una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Porque las maldiciones solo tienen el poder que les damos. Y yo creo que es hora de que los Ravenscroft dejen de ser víctimas de su propio miedo y empiecen a luchar por su felicidad. Desde el piano, Isabel comenzó a tocar de nuevo, pero esta vez la melodía era diferente. Seguía siendo hermosa, pero ya no sonaba como lágrimas. Sonaba como esperanza. ¿Podría Elara realmente romper una maldición que había perseguido a la familia Ravenscroft durante generaciones? ¿O descubriría que algunos destinos son demasiado poderosos para ser cambiados? Incluso por el amor más verdadero, las semanas que siguieron a esa noche transformaron por completo la dinámica del castillo. Isabel ya no era un secreto que se escondía en las sombras. Se había convertido en parte de la vida diaria de Elara y lentamente Adrian comenzó a permitir que su hermana saliera de la torre por las tardes, cuando no había riesgo de que visitantes inesperados la vieran. Era durante uno de esos atardeceres, mientras las tres tomaban té en el jardín privado, que Isabel finalmente contó toda su historia. Thomas Blackwood era diferente a todos los hombres que había conocido, comenzó, sus ojos perdidos en los recuerdos. No me veía como un premio que ganar o una conexión social que explotar. Me veía a mí, a la persona real detrás del título y la fortuna. Elara observó cómo Adrian se tensaba cada vez que su hermana mencionaba ese nombre. Era claro que para él, Lord Blackwood seguía siendo el hombre que había destruido la vida de Isabel. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Elara suavemente. En una exposición de arte en Londres, Isabel sonrió con tristeza. Yo estaba admirando un cuadro de Turner, y él se acercó y dijo que la pintura era hermosa, pero que palidecía comparada con la expresión de asombro en mi rostro. «¡Qué línea más gastada!», murmuró Adrian con disgusto. «No lo era cuando él la dijo», defendió Isabel. «Era genuina, y durante los siguientes 3 meses nos encontrábamos en secreto. En bibliotecas, en parques, en galerías, lugares donde podíamos hablar durante horas sobre libros, arte, música. Thomas tenía una mente brillante, y por primera vez en mi vida, alguien me valoraba por la mía». Elara sintió una punzada de comprensión. Ella misma había anhelado esa conexión intelectual durante años. ¿Pero él estaba comprometido? Comprometido desde los 12 años con Lady Catherine Pemberton, asintió Isabel. Un arreglo familiar que los beneficiaba a ambas casas. Thomas nunca fingió que la amara, pero tampoco me prometió que rompería el compromiso. Éramos 2 personas atrapadas en circunstancias imposibles, tratando de encontrar algo de felicidad en los márgenes de nuestras vidas. Adrian dejó su taza con más fuerza de la necesaria, hasta que los descubrieron. El rostro de Isabel se ensombreció. Lady Pemberton contrató detectives para seguir a Thomas. Tenía sospechas. Una tarde, cuando estábamos en su casa de campo, irrumpieron. Lady Pemberton, sus padres, Lord Blackwood Sr., todos. ¿Qué pasó entonces? Lo que siempre pasa. La voz de Isabel se volvió amarga. Thomas eligió su reputación y su fortuna sobre mí. Se disculpó con Lady Catherine. Prometió que había sido una locura temporal,
y anunció que se casarían dentro de un mes para silenciar cualquier escándalo. Elara sintió rabia por la mujer que había sido su cuñada. ¿Y tú? Yo quedé como la seductora sin escrúpulos que había tratado de destruir un matrimonio honorable. Mi reputación quedó hecha pedazos en cuestión de horas. Las invitaciones sociales desaparecieron. Los amigos me evitaban en la calle y los periódicos. Se estremeció. Los periódicos fueron despiadados. Adrian tomó la mano de su hermana. Por eso fingí tu accidente. Era la única manera de salvarte de la completa destrucción social. Lo sé, Isabel apretó su mano, y te estaré eternamente agradecida. Pero 5 años después, a veces me pregunto si no habría sido mejor enfrentar el escándalo y construir una nueva vida en algún lugar lejano. ¿Te arrepientes?, preguntó Elara. Isabel consideró la pregunta por un largo momento. Me arrepiento de haber sido tan ingenua. Me arrepiento de haber creído que el amor podía conquistar todo. Pero no me arrepiento de haber amado. Elara, incluso sabiendo cómo terminó, no me arrepiento de haber conocido lo que se siente ser completamente entendida por otra persona. Esa noche, después de que Isabel regresara a la torre, Elara y Adrian caminaron por los jardines bajo las estrellas. El aire nocturno estaba perfumado con el aroma de las rosas tardías, y el sonido de sus pasos sobre la grava creaba un ritmo tranquilizador. ¿En qué estás pensando?, preguntó Adrian notando su silencio. En patrones, respondió Elara. En cómo tu familia parece repetir los mismos errores una y otra vez. Adrian se detuvo. ¿Crees que soy como mi padre? ¿Como mi abuelo? No, Elara se giró para mirarlo. Creo que tienes tanto miedo de ser como ellos que te has encerrado emocionalmente. Has decidido que es más seguro no amar profundamente que arriesgarte al dolor. Y no tengo razón. Mira lo que le pasó a Isabelle. Mira lo que le pasó a mi padre cuando mi madre se fue. Elara se acercó a él hasta que pudo ver su reflejo en sus ojos azules. Tu padre enloqueció porque no pudo aceptar que tu madre se había ido. Tu abuelo se quitó la vida porque no pudo vivir sin su esposa. Pero has considerado que tal vez el problema no era que amaran demasiado, sino que no se amaban lo suficiente a sí mismos. Adrian frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dependían completamente de otras personas para su felicidad. Cuando esas personas se fueron, no les quedó nada. Pero tú, Adrian, tú has construido una vida, tienes responsabilidades, pasiones, propósitos más allá del amor romántico. Eso no te hace menos capaz de amar, te hace más fuerte para amar bien. Adrian la estudió en la luz de la luna. ¿Y qué hay de ti? ¿No tienes miedo de que yo sea como los otros hombres Ravenscroft? Elara sonrió. Tengo miedo de muchas cosas, pero no tengo miedo de ti, porque he visto cómo amas. Mira lo que hiciste por Isabel. Sacrificaste tu propio bienestar social para salvarla. Eso no es amor destructivo, es amor protector. Pero ella sigue prisionera en la torre. Por ahora. Pero eso puede cambiar. Adrian se acercó más, hasta que Elara pudo sentir la calidez de su cuerpo. ¿Cómo? Podemos encontrar una manera de que Isabel tenga una segunda oportunidad en la vida. Podemos romper el patrón, Adrian. No con magia, sino con opciones diferentes. ¿Y nosotros? ¿Crees que podemos romper el patrón también? Elara levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. Creo que ya lo hemos roto. Nos casamos por conveniencia, pero hemos elegido quedarnos por amor. Hemos elegido la honestidad sobre los secretos, la confianza sobre el miedo. Adrian capturó su mano y la besó suavemente. Te amo, Elara, y eso me aterroriza. Te amo también, confesó ella. Y no me aterroriza en absoluto. Se besaron bajo las estrellas, y fue diferente a su primer beso en la capilla. Este beso hablaba de elección, de compromiso, de un futuro que construirían juntos paso a paso. Pero su momento íntimo fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos en el patio principal. A esas horas de la noche solo podían significar noticias urgentes o problemas. Tomás, el lacayo, apareció corriendo por el sendero. Su excelencia, perdone la interrupción, pero ha llegado un mensajero de Londres. Dice que es urgente. Adrian suspiró y tomó la mano de Elara.
Será mejor que veamos que es tan importante que no puede esperar hasta mañana. El mensajero era un hombre joven y nervioso que sudaba a pesar del frío nocturno. Cuando vio a Adrian, prácticamente se desplomó en reverencias. Su Excelencia, traigo noticias de Londres. Lord Thomas Blackwood ha perdido la vida en un duelo. Elara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Adrian y vio su propia sorpresa reflejada en su rostro. ¿Un duelo?, preguntó Adrian. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace 3 días, Su Excelencia. Al parecer, Lord Blackwood fue desafiado por un joven oficial que acusó a su esposa de infidelidad. Lady Catherine. El mensajero tragó nerviosamente. Lady Catherine se fue de Londres esa misma noche con el oficial. Nadie sabe dónde están. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elara pensó inmediatamente en Isabel. ¿Cómo reaccionaría al saber que el hombre que había amado estaba sin vida? Y que su matrimonio había terminado en el mismo tipo de escándalo que había destruido su propia vida. ¿Hay algo más?, preguntó Adrian con voz tensa. Sí, Su Excelencia. Lady Blackwood dejó una carta dirigida a usted. El mensajero me la entregó con instrucciones específicas de que la leyera inmediatamente. Adrian tomó la carta con manos que temblaban ligeramente. La leyó en silencio y Elara vio cómo su expresión cambiaba de sorpresa a incredulidad y finalmente a algo que parecía esperanza mezclada con terror. ¿Qué dice?, susurró Elara. Adrian levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dice que Thomas le contó la verdad sobre Isabel antes de morir, que nunca dejó de amarla, que se arrepintió todos los días de no haber luchado por ella, y que Lady Catherine quiere conocer a la mujer por la que su esposo suspiró durante 5 años. Elara sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Adrian con voz quebrada, que tal vez la maldición de los Ravenscroft esté finalmente llegando a su fin. Pero también significa que tendremos que decidir si estamos listos para que Isabel regrese al mundo. Y si ella está lista para enfrentar la verdad sobre el hombre que amó. ¿Podrían las revelaciones sobre Thomas Blackwood sanar las heridas del pasado o abrirían nuevas cicatrices aún más dolorosas? ¿Y cómo cambiaría esta noticia el destino de todos los involucrados? Elara nunca había visto a alguien recibir noticias devastadoras con tanta dignidad. Cuando Adrian e Isabel sobre la muerte de Thomas Blackwood, la joven se quedó inmóvil por un largo momento, como una estatua de mármol blanco en medio del salón. Luego, muy lentamente, se sentó en el piano y comenzó a tocar. No la melodía melancólica que había tocado durante años, sino algo nuevo, algo que sonaba como un requiem, pero también como una liberación. «Isabel», Elara se acercó cuidadosamente. «¿Estás bien?» «Estoy...» Isabel se detuvo, considerando sus palabras. «Estoy triste, pero también aliviada». Adrian frunció el ceño. ¿Aliviada? Durante 5 años he vivido con la pregunta de si Thomas realmente me amó o si fui solo una aventura emocionante para él. Isabel continuó tocando suavemente. Ahora sé que me amó. Eso cambia todo. Elara se sentó junto a ella en la banqueta del piano. ¿Cambia qué? Cambia cómo veo esos meses que pasamos juntos. Ya no son el recuerdo de haber sido una tonta. Son el recuerdo de haber sido amada genuinamente, aunque fuera por poco tiempo. ¿Y Lady Catherine queriendo conocerte? Isabel se rió suavemente, pero no fue una risa amarga. Es extraño, ¿no? La mujer que debería odiarme más que nadie quiere conocerme. Tal vez ella también necesita entender qué era tan especial en lo que Thomas y yo compartimos. Adrian se acercó a sus hermanas, porque eso eran ahora hermanas. No tienes que conocerlas si no quieres. Podemos enviar una respuesta educada, declinando. No. Isabel le levantó la vista con una determinación que sorprendió a ambos. Quiero conocerla. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Y quiero pedirle perdón. ¿Perdón? Elara no pudo ocultar su sorpresa. Isabel, tú no hiciste nada malo. Thomas era quien estaba comprometido, no tú. Hice algo moralmente cuestionable. Elara,
Sabía que él iba a casarse con otra, y aún así permití que nuestros sentimientos crecieran. Lady Catherine merece una disculpa, y yo necesito dársela para poder seguir adelante. La carta de Lady Catherine llegó 3 días después, confirmando su visita para la siguiente semana. Escribía con una letra elegante pero temblorosa, pidiendo la oportunidad de entender la historia completa y encontrar paz para ambas. Elara ayudó a Isabel a elegir un vestido para la ocasión. Habían decidido que se encontrarían en el salón principal, no en la torre. Era hora de que Isabel comenzara a reclamar su lugar en el mundo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Elara mientras arreglaba el cabello de su cuñada. Aterrorizada, admitió Isabel, pero también emocionada. Por primera vez en 5 años, voy a hablar con alguien del mundo exterior que conocía a Thomas. Cuando Lady Catherine Blackwood llegó, Elara se sorprendió. Había esperado encontrar a una mujer amargada y vengativa, pero Lady Catherine era pequeña y frágil, con ojos grises, llenos de una tristeza que parecía haberla acompañado durante años. «Lady Isabel», dijo cuando entró al salón, su voz apenas un susurro. «Gracias por recibirme». «Lady Catherine», Isabel se levantó con gracia. «Lamento mucho su pérdida». «¿Su pérdida?». Lady Catherine parpadeó. «¿Habla en serio?». «Por supuesto. Era su esposo. Y a pesar de nuestra historia, sé que él la respetaba». Lady Catherine se sentó pesadamente. «Él me respetaba, sí, pero nunca me amó. Y yo nunca lo amé tampoco». El silencio que siguió fue denso de comprensión. Elara y Adrian intercambiaron miradas, pero permanecieron callados, entendiendo que esta conversación pertenecía a las dos mujeres. «¿Sabía sobre nosotros desde el principio?», preguntó Isabel suavemente. Lo sospechaba. Thomas era diferente cuando regresaba de Londres, más feliz, más vivo. Durante nuestro matrimonio, he visto esa expresión en su rostro solo cuando hablaba de usted, aunque tratara de disimularlo. Lo lamento tanto. Isabel se inclinó hacia adelante. Sé que no tengo derecho a pedir su perdón, pero... No, Lady Catherine la interrumpió. Yo debo pedirle perdón a usted. ¿Perdón? ¿Por qué? Por robarle 5 años de vida. Yo contraté a esos detectives. Yo orquesté que los descubrieran, no por celos o amor herido, sino por cobardía. Isabel frunció el ceño. No entiendo. Lady Catherine se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Yo también estaba enamorada de alguien más, un oficial joven y apasionado, que me veía realmente, no solo como la hija de un conde, pero cuando descubrí el affair de Thomas, vi una oportunidad. ¿Una oportunidad? Si podía causar suficiente escándalo, si podía hacer que Thomas pareciera el culpable, entonces yo quedaría como la esposa traicionada y digna de compasión. Nadie sospecharía de mis propios sentimientos por otro. Elara sintió como si estuviera viendo las piezas de un rompecabezas complejo encajar, finalmente. Así que destruyó la reputación de Isabel para proteger la suya. Exactamente, Lady Catherine sollozaba ahora. Y durante 5 años viví en un matrimonio sin amor con un hombre que suspiraba por otra mujer, mientras yo suspiraba por un hombre que estaba fuera de mi alcance. Todos fuimos prisioneros de mis decisiones cobardes. Isabel se acercó y, para sorpresa de todos, tomó las manos de Lady Catherine. Los dos tomamos decisiones por miedo. Usted por miedo al escándalo, yo por miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Thomas por miedo a perder su posición social. Pero el miedo solo creó más dolor. «Puede perdonarme», susurró Lady Catherine. «Solo si usted puede perdonarse a sí misma», respondió Isabel. «Y solo si me ayuda con algo». «¿Con qué?». Isabel miró a Adrian y luego a Elara. «Quiero regresar al mundo. No como Lady Isabel de Ravenscroft, que está oficialmente sin vida, sino como alguien nuevo, alguien que puede comenzar de nuevo». Adrian se levantó bruscamente. «Isabel, eso es imposible. ¿Tu identidad legal?». «Puede cambiar», interrumpió Lady Catherine. «Conozco gente, tengo conexiones. Y tengo dinero propio ahora. Podríamos ayudarnos mutuamente a comenzar de nuevo». «¿Qué quiere decir?», preguntó Elara.
Lady Catherine se enderezó, y por primera vez desde que había llegado, pareció fuerte. Podríamos ir a América o a Francia, lugares donde nadie conoce nuestras historias. Isabel podría tener una nueva identidad y yo podría finalmente vivir sin el peso de las expectativas sociales. ¿Juntas? Isabel parecía sorprendida. ¿Por qué no? Ambas hemos perdido a Thomas, cada una a su manera. Ambas hemos sido prisioneras del pasado. Tal vez es hora de que construyamos un futuro juntas, como amigas que se entienden completamente. Elara sintió lágrimas en sus ojos. Era hermoso y extraño y perfecto a su manera. Adrian se acercó a su hermana. ¿Es eso lo que realmente quieres? Isabel miró por la ventana hacia los jardines, donde había caminado como una sombra durante 5 años. Quiero vivir, Adrian, realmente vivir. Y creo que Catherine y yo podemos ayudarnos mutuamente a descubrir cómo hacer eso. ¿Y si fracasan? ¿Y si descubren que no pueden escapar de quienes eran? Isabel sonrió, y fue la primera sonrisa completamente feliz que Elara había visto en su rostro. Entonces al menos habremos intentado, y eso es más de lo que hemos hecho en los últimos 5 años. Esa noche, después de que Lady Catherine se retirara a la suite de huéspedes para considerar los detalles de su plan, Adrian y Elara caminaron por los jardines. ¿Crees que están haciendo lo correcto?, preguntó Adrian. Creo que están eligiendo la esperanza sobre el miedo, respondió Elara, y esa siempre es la elección correcta. Adrian se detuvo y la tomó en sus brazos. ¿Y nosotros? ¿También estamos eligiendo la esperanza? Todos los días. Elara se puso de puntillas para besarlo. Todos los días elegimos creer que el amor puede ser más fuerte que la maldición, que el futuro puede ser mejor que el pasado. Te amo, Elara Ravenscroft. Y yo te amo, Adrian, para siempre. Mientras se besaban bajo las estrellas, la música de Isabel llegó hasta ellos desde la ventana abierta. Pero esta vez no era melancólica ni desesperada. Era una melodía nueva, llena de posibilidades y segundas oportunidades. La maldición de los Ravenscroft no había sido rota por magia, sino por algo más poderoso, la elección consciente de amar con valentía, de enfrentar el pasado con honestidad y de construir el futuro con esperanza. Y en los jardines de Ravenscroft Castle, bajo un cielo lleno de estrellas, 2 corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro sabían que habían ganado la batalla más importante de todas, la batalla contra el miedo. 6 meses después, la carta llegó un martes soleado, con matasellos de Nueva York. Elara la leyó en voz alta a Adrian, mientras desayunaban en el jardín. Queridos Adrian y Elara, Catherine y yo hemos llegado sanos y salvos a América. Hemos comprado una pequeña casa en un pueblo costero donde nadie pregunta sobre nuestro pasado. Catherine enseña piano a los niños locales y yo he comenzado a escribir música. ¿Pueden creerlo? Mis composiciones se están vendiendo. Somos libres, querido hermano. Realmente libres. Y lo más hermoso es que hemos encontrado en nuestra amistad algo que ninguna de nosotras esperaba. Una hermana del alma. Thomas está enterrado en Inglaterra, pero su memoria vive en las lecciones que nos enseñó sobre el precio de la cobardía y el valor del amor verdadero. Gracias por darme la oportunidad de elegir mi propio destino. Con todo mi amor. Isabella, sí, he decidido cambiar la ortografía de mi nombre para mi nueva vida. P.S. Catherine quiere que sepan que está componiendo una pieza musical llamada La Redención de Ravenscroft. Dice que es sobre cómo el amor verdadero puede transformar incluso las heridas más profundas en hermosas cicatrices. Adrian limpió una lágrima de su mejilla. ¿Crees que la volveremos a ver? Elara tomó su mano. Creo que cuando estemos listos para volver a encontrarnos, el universo conspirará para que así sea. Pero por ahora, ella necesita escribir su propia historia. ¿Y nosotros? ¿Qué historia estamos escribiendo? Elara sonrió y puso la mano de Adrian sobre su vientre, donde una nueva vida crecía. Estamos escribiendo una historia de esperanza, mi amor. Una historia que nuestros hijos conocerán no como una maldición, sino como una bendición. Adrian la miró con asombro y alegría.
¿Un bebé? Un bebé que crecerá sabiendo que el amor verdadero no destruye, sino que construye, que sanará completamente la herida de los Ravenscroft y comenzará una nueva tradición familiar. Se besaron mientras el sol se alzaba sobre Ravenscroft Castle, que ya no era un lugar de sombras y secretos, sino un hogar lleno de risas, música y la promesa de generaciones futuras que amarían sin miedo. La joven maltratada por su propia familia había encontrado no solo un refugio, sino un propósito. El duque solitario había descubierto que la soledad elegida era muy diferente de la soledad impuesta, y juntos habían demostrado que a veces las mejores historias de amor comienzan con un contrato y florecen en una elección. En los jardines de rosas de Ravenscroft, donde las espinas y la belleza coexistían en perfecta armonía, Elara y Adrian construyeron su para siempre, una decisión valiente a la vez. Fin, una historia sobre cómo el amor verdadero no es un destino, sino una elección que se hace nueva cada día, con valentía, honestidad y esperanza infinita.